emisión más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de su Universidad. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad les voy a acompañar en la reflexión de un tema de suma actualidad y muy importante para todas las personas. El tema de la seguridad ante los ciberataques. Las nuevas tecnologías y los dispositivos electrónicos y todas las maravillas tecnológicas a las que tenemos acceso, pues nos han facilitado mucho la vida, nos han incorporado en diferentes actividades que tal vez antes no hacíamos, pero con todo lo bueno que esto ha traído, también trajo consigo los ciberataques que sobre todo vulneran los datos personales, que es algo de gran importancia para todas y todos nosotros, pero también pues ponen en riesgo las finanzas personales y la información sensible de las personas, entre otros muchos riesgos que esto conlleva. Por eso hoy queremos hablar sobre este tema, un poco para aportar a esa sensibilización y sobre todo en compartir ese conocimiento que nos puede ayudar a no ser víctimas fácil de un ciberataque. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Edgar Vega Briceño, quien es el vicedecano de la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional y además coordina el laboratorio en ciberseguridad de esta casa de estudios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Edgar. A usted, Maribel, muchísimas gracias por la invitación. También está con nosotros Jesús Molina Colomer, quien es el director de ciberseguridad del MISID. Gracias por estar en Una Mirada. Muchas gracias por invitarme. Y también nos acompaña Michael Philip Seas, quien trabaja en el Centro de Gestión Tecnológica de la Universidad Nacional y quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades para hablar sobre este tema. Muchas gracias, Michael, por unirse una vez más a Una Mirada. Un gusto estar con ustedes. Bueno, como comentaba yo al inicio del programa, la tecnología nos trajo infinidad de cosas buenas que disfrutamos todos los días, que de alguna forma pues nos hace la vida más fácil, pero con ella vino el problema de los ciberataques, de los cuales, a pesar de que, ¿verdad?, se habla tanto todavía, me parece a mí, la población no somos tan conscientes de la gran amenaza que esto significa. Bueno, yo creo que Maribel, usted toca un tema sensible y puntual en este espacio de conversación y creo que también podemos compartir todos esta misma posición. Es un tema preocupante. Es un tema que no puede pasar desapercibido por el mismo avance de las tecnologías de información y comunicación que hemos tenido no solo en años recientes, ¿verdad?, sino en los últimos meses con las apariciones de nuevas tendencias en el uso de estas mismas tecnologías. Los ciberataques se vuelven hoy por hoy un dolor de cabeza, no solamente para el ecosistema empresarial de cualquier país, sino también para el ecosistema civil y la estabilidad de los gobiernos, independientemente del país en el que estemos, ¿verdad? Es un tema que nos atañe no solamente al ecosistema empresarial, sino también a la sociedad per se y a todos los datos e información sensible, personal, incluso confidencial, que salvaguardan los sistemas de información. Los ciberataques es el objetivo principal. Vulnerar precisamente algunas de las características importantes de la información con el objetivo de, probablemente, cometer algún daño a la imagen de una determinada industria, banca, finanza, por ejemplo, pero también desmeritar gobiernos, también poner en riesgo la información y la estabilidad de toda la plataforma de tecnologías de información que ofrecen los gobiernos a los ciudadanos. Y por supuesto que eso genera desconfianza de las personas en utilizar las tecnologías de información. Sí, para mí es importante recalcar que la tecnología es buena. El problema es que cuando no incorporamos los elementos de ciberseguridad, de seguridad en esas plataformas, lo que pasa es que aumentamos un riesgo y las probabilidades de un ataque van a ser muy altas. Y el impacto que puedan tener esto en esas plataformas donde viajan, como bien lo dice don Edgar, información sensible, servicios que tienen que tener disponibilidad 24/7. Entonces, eso puede tener un impacto muy grande tanto a la parte de gobierno, empresarial y también a los usuarios. Por eso es muy importante hacer esa concientización
de incorporar estos elementos y la ciberseguridad como un elemento transversal a todas las tecnologías y a todos los procesos que tienen una institución. La ciberseguridad pareciera ser que es un tema nuevo y novedoso. Sin embargo, no es así. Más bien es un tema que se ha vuelto más popular, particularmente en los últimos 2 años, debido a lo que ha sucedido particularmente, pero no exclusivamente, con el Ministerio de Hacienda o con la Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, la ciberseguridad ya existe desde hace muchos años y las empresas han venido invirtiendo cuantiosos recursos en soluciones tecnológicas, en equipos, software, personal o recurso humano para atender este ámbito. Sin embargo, la diferencia ahorita es que es más popular y es el tema de moda. Es un tema que no va a desaparecer, es un tema que va a quedar de ahora en adelante para siempre, va a consumir recursos cuantiosos que no tienen que ser vistos como un gasto, sino más bien como una inversión para mantener la estabilidad de las organizaciones públicas y privadas a nivel de no solamente de nuestro país, sino de cualquier país en general. Todos nosotros somos usuarios de una forma directa o indirecta de la tecnología. Cuando hacemos compras en línea, por ejemplo, pagamos servicios públicos, hacemos citas en línea mediante la aplicación EDUS para una cita médica en el device, por ejemplo, pagamos impuestos, todas esas actividades anteriormente, y algunas personas probablemente jóvenes no lo recordarán o no lo tendrán presente, todas esas eran actividades presenciales que nos obligaban a trasladarnos a estos sitios en particular para llevar a cabo dichas acciones. Sin embargo, es más común que todo esto se haga mediante medios y plataformas electrónicas y digitales, y eso es lo que pretende la ciberseguridad: proteger plataformas, infraestructuras, sistemas de información y los datos de todos nosotros que están alojados en estas facilidades digitales. Sí, Una Mirada conversó con Raúl Rivera, asesor de ciberseguridad de la Asociación Bancaria Costarricense, ABC, quien nos comentó que las entidades financieras invierten cada año cuantiosos recursos precisamente en el tema de la ciberseguridad para prevenir ataques que vulneren sus sistemas, pero aseguró que los ciberdelincuentes siempre van un paso adelante. Se ha convertido en una prioridad y en una preocupación para todo el mundo, ¿verdad? Digamos, vamos a ver, los ciberataques hoy día están prácticamente de moda, ¿no? Y la razón por la que están de moda es porque los ciberdelincuentes de estas cosas logran una buena cantidad de dinero. Mira, el cibercrimen a nivel mundial ronda más o menos los 8.2 trillones de dólares a nivel mundial, ¿no? Se espera que para el 2025 esta cifra llegue a rondar unos 10.5 trillones de dólares. O sea que es un crimen que paga, ¿verdad? Y como paga, ¿verdad? Es un crimen que tiene toda una estructura detrás. Esa estructura puede ser una estructura de crimen organizado, o puede ser perfectamente una estructura de otra índole, como por ejemplo naciones, o inclusive de carácter político-militar, ¿verdad? Lo cierto es que todas juegan, ¿verdad? Todas juegan, porque al final, ¿qué es lo que ellos quieren con esto? Ellos lo que quieren es dinero para financiar ya sea un crimen o financiar una causa, digamos, ¿verdad? Esa causa puede ser una causa política, ¿verdad? Luego, en las estafas, ¿verdad? Sucede lo mismo, pero ahí la diferencia es que ya empieza a jugar un factor diferente. Ya hay un tercer elemento, ya no es solamente digamos, el delincuente y la institución, sino que también las personas usuarios de servicios financieros, ¿verdad? Y ahí es donde, digamos, por ejemplo, hoy día también eso ha venido evolucionando mucho. Lo cierto es que las instituciones financieras deben y tienen que seguir haciendo las inversiones que acompañen, digamos, las nuevas tendencias, digamos, de estafas y fraudes que se dan a nivel mundial, ¿no? Y Costa Rica pues no ha sido la excepción, como ustedes lo han dicho, ya hemos tenido pues varias experiencias, algunas, ¿verdad?, como la de la Caja del Seguro Social, el tema con aduanas, con Hacienda, nos dejaron como un sabor amargo de qué tan preparados no estábamos para enfrentar estos ataques. ¿Qué lecciones aprendidas nos dejan estas situaciones que enfrentamos como país? Ok, yo creo que lo más importante que deja como lecciones es la concientización. Cuando un país se concientiza
que es necesario invertir en ciberseguridad por obvias razones de lo que ha pasado, desgraciadamente fue algo reactivo. Eso lo que genera es que, si bien es cierto, tuvimos impactos grandes, como usted lo indica, pero se generó una concientización. Yo veo el vaso medio lleno, no medio vacío. Sí. Esa es mi reflexión en esto, porque realmente se invirtió en ciberseguridad. De hecho, ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a tener 21 plazas y una dirección de ciberseguridad destinada para atender estos casos. Tener una estructura que soporte estas acciones es muy necesario para un país, para llevar esas políticas públicas y esas acciones a nivel de ciberseguridad, tanto a la sociedad, a las empresas, a las instituciones, para que se puedan proteger y brindar esas acciones que son necesarias para el ecosistema, para que sean más ciberseguros. Sin duda alguna, hay muchísimas experiencias aprendidas. Entre ellas, estamos claros que las organizaciones tienen más conciencia, que deben tener mucho más presente este tema y actuar en consecuencia mediante inversiones permanentes en tecnología, que hay que decirlo, son onerosas y van a ser permanentes, insisto, en lo que es también la captación de recurso humano especializado para atender este ámbito en particular, que también en el sector público particularmente presenta un reto, que es el reto del reclutamiento de este personal y el mantenerlo en la institución pública por los años venideros. Y con lo que está pasando en este momento con la Ley de Empleo Público, como le está pasando también a otros sectores, el tema del reclutamiento y la retención se hacen pues también complicados. Adicionalmente, esta concienciación que don Gesell menciona no es solamente dirigida a el ámbito de las instituciones, es decir, la responsabilidad es compartida. La responsabilidad de la ciberseguridad no es solamente de las instituciones como tales, sino también de las personas. Entonces, las personas tienen que comenzar a aprender cuáles son aquellos riesgos a los cuales se ven expuestos con el fin de evitar caer, digamos, en las estafas que son, digamos, muy comunes en estos últimos meses relacionadas con actividades bancarias. Entonces, a las personas les toca también aprender bastante en este tema y hacerse conscientes, al igual que las instituciones. Vamos a ver, yo creo que esto fue una gran lección aprendida para el país. Vamos a ver, tenemos un antes y un después. Sí. Costa Rica ha recibido dos momentos que han demostrado que no somos resilientes. No somos resilientes en turismo, no somos resilientes en ciberseguridad. La pandemia nos dejó esa gran lección. Miles de empleos, ¿verdad? Afectados en Guanacaste. Y cuando tenemos el ataque de ciberseguridad que tuvimos hace 2 años en la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Hacienda, aduanas y otros sistemas adyacentes, nos dimos cuenta de que no somos resilientes. Entonces, esa sensibilización se hacía de alguna u otra forma necesaria. En muchos espacios ya se había previsto que eso podía eventualmente pasar. Costa Rica pareciera ser que de alguna u otra forma es reactiva en algunas cosas, y esto ha causado que entonces todo el mundo vuelva a ver la ciberseguridad como un tema país, como un tema de inversión, como un tema de investigación y desarrollo, cosa que no lo teníamos, o sea, es la realidad, no lo teníamos antes de los ciberataques que tuvimos hace 2 años. Sí, no, de hecho, ese dato que usted da coincide con uno que tenemos por acá del Foro Económico Mundial, que reporta que tan solo un 4% de las organizaciones están seguras de que los usuarios con acceso a sus redes y sistemas están protegidos de ataques informáticos, y que la mayoría de las empresas tienen estrategias reactivas y no proactivas para prevenir los ciberataques. Vamos a seguir hablando de este tema aquí en Una Mirada, pero vamos a una pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR, que se da hoy con el tema de la seguridad contra los ciberataques. Un tema que interesa tanto a las empresas, a las instituciones gubernamentales o privadas, pero sobre todo a todas las personas, porque de una u otra forma, pues
nos volvemos vulnerables ante estos ciberataques. Ahora, como ustedes decían, este tema de la ciberseguridad, de los ciberataques no es nuevo. Las instituciones públicas, privadas, saben de esto hace mucho tiempo, se vinieron preparando por un tiempo, luego tuvimos pues los grandes ataques que sufrió el país con el tema del sistema EDUS y de Hacienda y de aduanas y demás. Pero sigue habiendo como una idea errónea de que este tema de los ciberataques como que lo manejan en lo que llaman el call center de un centro penitenciario por ahí. Pero en realidad es importante que tomemos en cuenta, y creo que alguno de ustedes lo mencionó en el bloque anterior, que esto de la ciberdelincuencia es toda una organización, ¿verdad?, de crimen organizado que va incluso más allá de nuestras fronteras. Sí, hay que ver que hay diferentes tipos de ciberdelincuencia. Hay ciberdelincuencia que está bastante organizada, que tiene toda una estructura criminal en el cual tienen sus propios desarrolladores de malware, gente que está para negociaciones, etcétera. De hecho, Conti tenía una estructura muy robusta en cuanto a eso. De hecho, hasta los pagos que ellos se hacían entre ellos. Entonces, tenían armamento, armamento de malware muy sofisticado. ¿Qué pasa? Ese tipo, digamos, de grupos criminales o que llegan a atacar a una institución, muy rara vez una institución puede contener un tipo de ataque de esos. Pero lo más importante, como lo decía Edgar, hay que ser resiliente. La ciberseguridad no solo es proteger y proteger, sino también tiene otras etapas, otras fases, que es también la parte de respuesta y recuperación para que el impacto sea menor, porque no hay ciberseguridad 100%. De hecho, si nos vamos a nivel de datos, el World Economic Forum dijo que el cuarto riesgo a nivel mundial es la inseguridad cibernética, que eso es algo que está en crecimiento. De hecho, los ataques han venido en crecimiento. Solo en 2023 se reportó una baja, pero es que los ataques han sido más sofisticados. Y cuanto más usted mete, digamos, inteligencia artificial, ese tipo de tecnologías, va a ser más complicado, ¿verdad?, poder protegernos. Pero también la tecnología nos brinda sistemas de protección que conforme se va avanzando hay que irlo actualizando. Pero también eso es un reto que presentan las instituciones en tener que ir actualizando sus sistemas, en tener que ir modernizándose conforme va los ciberataques. Vemos que también hay hacktivismo, no solo hay ciberdelincuentes que van por dinero, sino también hacktivismo. Hay diferentes tipos de ciberdelincuencia. También la parte, digamos, de los centros penitenciarios que utilizan tecnología para poder estafar a los usuarios, que es tecnología que está a la mano de ellos. Yo diría en ese aspecto que nuevamente no es un tema nuevo. Es decir, mientras estamos acá en esta entrevista, nuestros sistemas, los sistemas de las instituciones públicas y privadas están siendo atacados, mayoritariamente allende nuestras fronteras. Los que manejamos este tipo de tecnología en esas instituciones nos damos cuenta que estos ataques provienen de Sudamérica, provienen de Norteamérica, provienen de Europa, provienen de Asia, provienen de África, y eso es las 24 horas al día. De hecho, uno de los retos que también debemos aprender a afrontar es qué hacen las instituciones en general más allá del horario laboral ordinario, es decir, de 8 a 5, el personal encargado de ciberseguridad está presente, atiende los casos o los incidentes que puedan reportarse, pero después estas personas se retiran ya a sus casas, a su vida normal, ¿verdad?, a su vida familiar, y los sistemas pues quedan, esperamos, ¿verdad?, asegurados con las tecnologías adquiridas para este tipo de protecciones, ¿verdad?, porque en esos momentos es donde se dan muchos de los ataques, cuando las personas encargadas de esas plataformas no se encuentran en sus sitios, ¿verdad?, en sus lugares de trabajo regularmente. Entonces, es un tema que va en crecimiento, es un tema que sucede las 24 horas al día. Aquí, para estos grupos, no hay feriados, no hay vacaciones, no hay incapacidades. Entonces, las empresas públicas y privadas tienen también que reinventar, ¿verdad?, o reinventarse en ver cómo van poniendo de ahora en el futuro personal que atienda, digamos, en horarios ampliados la vigilancia de las plataformas que mencionábamos al principio. Como bien dijo también don Edgar, lo que el país plantea o desarrolla o se mantiene es a partir de los sistemas y aplicaciones y facilidades que tienen todas sus instituciones públicas, por ejemplo, y el que estas funcionen de una forma estable, correcta y sin mayor problema, también le da estabilidad al país.
pero cuando alguna de estas se ve afectada por un incidente provocado desde otro país y que puede ser a cualquier hora, pues representan, como ya vimos hace un par de años, ¿verdad?, toda la problemática que tuvimos. Bueno, y adicionalmente a esto, hay cosas que no nos enteramos, ¿verdad? Es decir, cuando Michael indica que estamos en este momento y que hay, ¿verdad?, N cantidad de ataques sucediendo en este momento, por ejemplo, el sistema financiero y bancario es uno de los objetivos más preferidos, ¿verdad? Entonces eso, imagínense cómo pone de nerviosa a la población, ¿verdad?, donde tiene su dinero, sus activos, entre otras cosas, saber que una institución bancaria puede tener alguna vulnerabilidad o puede ser sujeta de un ciberataque. Eso no puede pasar. De ahí el dato que usted menciona sobre que banca y finanzas son de los que más invierten en ciberseguridad, sí, es cierto, porque el activo de información que salvaguardan es de mucho valor, ¿verdad? Sí. Es de mucho valor. Entonces, esa buena práctica, si se le puede llamar así, que tienen los bancos, es lo mismo que deberían tener los gobiernos, es lo mismo que deberían tener las universidades, las instituciones públicas, las pymes, incluso, ¿verdad?, la misma sociedad como tal. Pero no lográbamos tener ese nivel de sensibilización. Ahora, Maribel, es un avance que nosotros tengamos instituciones públicas que tengan partidas específicas, ¿verdad?, en tema presupuestario, que tengan que ver con inversión en seguridad, que tengamos en la universidad planificación estratégica que tenga que ver con investigación y desarrollo en ciberseguridad, entre otras cosas que antes no las teníamos. Es un gran avance, ¿verdad? Es un gran avance, digamos. Sí, con ustedes coincide Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, quien indicó que los costarricenses pues necesitamos organizarnos más en torno a este tema, pero no solo las instituciones, también los consumidores necesitan informarse más, prestar más atención y ser más cuidadosos para tomar todas las recomendaciones posibles para protegerse tanto sus finanzas como su información personal. Bueno, el tema de la ciberseguridad sigue siendo todo un reto para el país debido a que si bien se ha generado mucho material por parte de las entidades financieras, por parte de la misma Oficina del Consumidor Financiero, todavía vemos casos en donde las personas todavía no interiorizan la importancia de tener una buena ciberseguridad. Lastimosamente, no existe estadística o data como para poder determinar si las estafas van incrementando conforme se incrementa la utilización, por ejemplo, del SIMPE móvil. Lo que sí hemos podido ver es que el SIMPE móvil como tal no ha sido tanto utilizado para estafas. Lo que se han aprovechado los estafadores, por ejemplo, es con los DTR, los famosos débitos en tiempo real. Esto básicamente lo que permite es hacer transferencias entre cuentas de la misma persona, sin la necesidad de digitarla como favorito, etc. Y es que de las pocas estadísticas que hay en este tema, una de las más reveladoras es de que el sector de población que más sufre estafas es de entre 18 a 35 años. Entonces, puede hacer de que esté relacionado a que es un sector que utiliza más los mecanismos tecnológicos para hacer transferencias, para accesar de manera digital y por ende entonces son más vulnerables. Entonces, existe el reto todavía de llegarle todavía aún más a estas personas. Sin embargo, el esfuerzo es continuo y es indispensable unir fuerzas entre el sector financiero, entre las autoridades, instituciones como la Oficina del Consumidor Financiero, para precisamente poder disminuir considerablemente las estafas informáticas. Sabemos que hay todo un reto en el tema de la generación de estadística, de data, que permita poder analizar a dónde está el problema y cómo llegarle a ese problema. También es un reto el tema de que las entidades financieras utilicen mecanismos de seguridad robustos que verdaderamente respondan a las necesidades de los consumidores, como por ejemplo la biometría o biometría del comportamiento, que son mecanismos que por más de que la persona dé la información sensible y confidencial,
no va a ser víctima de la estafa porque el mecanismo puede determinar si es el titular de la cuenta, si es el titular del medio de pago el que está utilizándola. Entonces, esto evitaría muchísimas estafas y fraudes. Interesante estos datos que nos brinda Ernesto Solano. Ahora, yo sé que hay muchos, ¿cuáles son los principales ciberataques a los que las personas y por supuesto también las empresas le tienen que prestar atención? Como los que tal vez sean más comunes que puedan vulnerabilizar a la población general. Porque en las instituciones hay especialistas como Michael, o sea, gente que está ahí atenta, ¿verdad? Y que todo el día trabaja en esto, pero, y no sé, la gente del común no necesariamente está tan atenta a estas situaciones, como dijo don Ernesto. Sí, es que vamos a ver, los ataques más comunes son los de phishing. Ese típico correo que te llega con ese adjunto, o ahora los SMS o los WhatsApp. Como el vínculo. Exacto, con hipervínculos, que descargue tal cosa, que le pide información sensible. Eso, digamos, siempre el usuario es la cadena más débil, que le llamamos nosotros, que es el que cuesta, digamos, capacitar, enseñar a que, digamos, tenga buenas prácticas, buenas higiene digital. A nivel de empresas, de hecho, ese es uno de los vectores muy importantes que se está trabajando a nivel de instituciones, en que se tenga que capacitar a esos usuarios para que no den clic donde no brinden información que no tienen que brindar, ¿verdad? Entonces, eso es un gran reto, porque hacer cultura en una organización cuesta bastante que permee y que se puedan capacitar para no ser vulnerados. Creo que el factor humano siempre va a ser como el lado más débil, es el que creo yo. Totalmente. Vamos a ver, totalmente. No crean que los ciberdelincuentes no se capacitan. Claro que se capacitan, claro que se actualizan. Están en educación continua. Claro, por supuesto. Y son multidisciplinarios. Vamos a ver, cuando Gesser habla sobre el tema del phishing, o digamos un poco más, ¿verdad? En lenguaje que se pueda entender, sí. Que es suplantación de identidad o engañar al usuario a través de una página falsa, pero que no ve la diferencia un usuario entre una página real y oficial, entre una página falsa, es fraude, es suplantación, pero además utiliza ingeniería social. O sea que los ciberdelincuentes son expertos en ingeniería social, en conocer a una persona, en conocer a una sociedad, para por supuesto que saber cómo abordar y que una persona pueda caer en un engaño. Ojo el tema. Hay un tema técnico de fondo, pero al final es un tema también de relaciones sociales, ¿verdad? De como comunidad que somos, que implica al final que una persona caiga en una estafa donde te van eventualmente a robar dinero de una cuenta bancaria o donde básicamente obtienen tu información personal para otros fines. De hecho, los ataques van dirigidos tanto a plataformas organizacionales como a las personas. Enfoquémonos en las personas. Hoy como nunca en la historia humana estamos con más acceso a la tecnología, ya sea por teléfonos celulares, tabletas, computadoras y otros dispositivos. Todos estos tienen aplicaciones, facilidades informáticas que cada vez son de mayor gusto y de mayor agrado de estas personas. Facebook, Instagram, TikTok, correo electrónico, WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, todas ellas, o a mayor cantidad de este tipo de facilidades, el riesgo aumenta. ¿Por qué? Porque todas ellas son susceptibles de ser utilizadas por terceros para, y como dijo Edgar, para engañar a la persona. Entonces, muchas veces no solamente es el uso de la tecnología como tal, sino la forma en donde, por ejemplo, un delincuente te llama por teléfono y te conversa de una forma muy amistosa, muy amable, y la persona pues termina cayendo en esa trampa, ¿verdad? Que ya se ha dado por muchos años, de hecho, esto no es nada nuevo, y termina perdiendo, por ejemplo, los ahorros, ¿ok? Entonces, sigue siendo la persona, el vector de ataque más débil, ¿verdad? O más débil para las organizaciones o para la sociedad, ya que sigue siendo una parte hasta cierto punto fácil de engañar para que dé sus credenciales asociados a sus propios bienes, a sus propias cuentas bancarias, pero yo iría más largo inclusive. Se vuelven también un riesgo para las empresas, para las que trabajan, ¿ok? Porque ellos tienen acceso a los sistemas de información de esas empresas, y si también esos accesos son robados, pues pueden provocar
todo un desastre, como ya sucedió. Entonces, coincido que es la persona, y vuelvo a reiterar, la cual tiene que formarse, informarse y no dejarle, digamos, toda la responsabilidad a la empresa para la que trabaja. Sí, el pecado de exceso de confianza está por todas partes, por eso el reto no es solo nacional y mundial, sino que también involucra a las personas. Y de eso vamos a hablar en la siguiente parte del programa, pero ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada, ya volvemos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. hoy con el tema de la importancia de la seguridad ante los ciberataques, algo que ocurre todos los días, a toda hora, cada minuto, cada segundo, en contra de instituciones públicas, privadas y sobre todo contra las personas. Un panorama bastante complejo, pero si no me equivoco, don Gesser, usted lo mencionó, usted dijo, pero esto no debe alejarnos de la tecnología, porque esto es lo que nos ha facilitado muchas cosas, ha hecho que haya muchas oportunidades y aquí la importancia es, tal vez uno de los principales retos es ser un consumidor informado, un usuario informado, ¿verdad? Para no caer en las trampas y que esto no nos aleje del uso de todos los beneficios que la tecnología ha traído. Totalmente, creo que la tecnología es necesaria para nuestras vidas, nos facilita, nos genera nuevas oportunidades a todos a nivel mundial. Creo que tenemos que ir, eso sí, de la mano, de conforme vamos haciendo esa transformación tecnológica en todas nuestras áreas, tenemos que incorporar lo que es la ciberseguridad. Creo que las coordinaciones entre instituciones es fundamental. Creo que la incorporación de presupuestos dentro de las instituciones para proteger la infraestructura es necesario. Creo que la concientización, creo que eso es algo holístico, ¿no? Es algo integral, debe ser algo abordado en todas las áreas, tanto en tecnología, tanto en los procesos de las empresas, tanto en las personas, capacitación, tanto técnica para esas personas que van a abordar. De hecho, a nivel mundial hay 3,5 millones de más o menos de faltantes de personas en ciberseguridad para poder atender esas necesidades. Ahí es muy importante la academia que pueda generar esas personas para que también las empresas, las instituciones podamos, digamos, tener esos profesionales que se necesitan, formar al sector, a toda la sociedad, y muy importante que tal vez no se ha abordado también a los padres de familia. Muchas veces dejamos solos a nuestros hijos con ese teléfono y ahí hay un sinfín de riesgos también, que hasta en los videojuegos vemos el deepfake, vemos un montón de amenazas que hay a nivel mundial que pueden ser impactados. Por eso es muy importante la cultura a nivel digital, la higiene digital y esa enseñanza que tenemos que brindar desde los pequeños hasta los grandes. Y esto implica pues hacer las inversiones necesarias para la mejora continua, porque es algo de todos los días, de todos los minutos y segundos. Totalmente. De hecho, en esa línea, inversión permanente y constante, como ya se dijo, es onerosa y no todas las instituciones tienen el mismo músculo financiero para invertir en todas las soluciones requeridas. Capacitación y concienciación o concientización, no solamente para el personal tecnológico de una institución en particular, sino para la población en general, porque como ya vimos, ellos también son víctimas directas de estafadores. Luego, lo que es la atracción y el mantenimiento del personal experto que ofrece, digamos, servicio a estas organizaciones para la ciberdefensa, que es escaso. La experiencia de este tipo de personas es muy requerida por terceros, entonces nuevamente el sector público ve cómo se los llevan, ¿verdad? Y qué bueno para el sector privado, porque son recursos que se forman, ¿verdad? Y ayudan a la sociedad, pero tienen que reponerse. Entonces esa experiencia pues hay que volver a hacerla desde cero y volverla a generar. Entonces el reclutamiento y el mantenimiento de este personal especializado para la protección de nuestras organizaciones. Sí, y por supuesto, pues esta interacción, ¿verdad?, que ustedes me han mencionado varias veces, como en todas las áreas del desarrollo del país, este trabajo conjunto entre la sociedad, el Estado y la academia es muy importante, porque
¿verdad? ¿verdad? En esa gestión del conocimiento que nos permite ir enfrentando estas cosas día a día, este trabajo conjunto es fundamental. Al respecto, la Universidad Nacional trabaja precisamente en la apertura de una maestría internacional virtual en ciberseguridad industrial, que será única en el país y en Latinoamérica. Sobre este tema conversamos con el académico de la sede de Chorotega de la Universidad Nacional, Randall Barnett, quien nos comparte esta buena noticia. Para la Universidad Nacional siempre ha sido importante la seguridad, no solo de sus estudiantes, sino también de sus funcionarios, respecto a que debemos cuidar de los datos de los que somos parte como usuarios de las diferentes herramientas que la universidad como institución tiene. Bajo ese contexto, pues la universidad en su sede de Chorotega ha decidido generar una nueva maestría, de hecho está en construcción en este momento, para poderle ofrecer al, al pueblo costarricense, bien a instituciones extranjeras, gente de otros países, una opción de estudio que tiene que ver con ciberseguridad industrial. No es solamente la ciberseguridad tradicional, como la conocemos, ¿verdad? En tecnologías de información, sino que la Universidad Nacional vio un nicho de mercado disponible en ese punto. ¿Por qué? Porque el tema propio de ciberseguridad industrial no está siendo abordado. Hay mucha demanda, hay muchísima necesidad en industrias de todo tipo en Costa Rica que no están siendo, ¿cómo decirlo?, satisfechas en ese ambiente propio. ¿Por qué? Porque muchos de esos datos generados en la industria textil, agropecuaria, hídrica, etcétera, no tienen esa facilidad de profesionales formados que les puedan hacer un plan de contingencia o un plan de tratamiento de riesgo orientado a la parte industrial. Entonces, esa es la gran apuesta de la Universidad Nacional con esto. Don Randall, ¿usted considera que esta es una carrera, digamos, de carácter urgente, que los costarricenses deberían, digamos, estudiados en informática o en, no sé, me imagino que incluso hasta administración de empresas, deben tomar en cuenta? Y si esta maestría va a ser virtual para saber qué tipo de personas pueden acceder a ella, ya dado que está en la sede de Chorotega. Sí, la maestría va a ser una maestría profesional virtual. La idea es que puedan matricularse tanto extranjeros como nacionales. Y de carácter urgente, sí, a nivel nacional se podría considerar que las infraestructuras críticas que hacen funcionar este país es urgente cuidarlas, ¿verdad? Y se necesita profesionales formados en esas áreas. Eh, Ciberseguridad tiene una oferta académica en diferentes universidades nacionales amplia, pero todas las universidades apuestan por ciberseguridad en ambientes de tecnología de información. ¿Cuál es la gran apuesta de la Universidad Nacional? Hagamos una carrera orientada a ciberseguridad, pero en tecnologías operativas, que bajo un contexto, cómo cuidar, por ejemplo, los datos generados o la infraestructura de un edificio inteligente, de una casa inteligente, de una industria textil, por ejemplo, de cualquiera de los aparatos industriales que estén pegados a Internet. La parte de IoT es muy, muy orientada a eso. Y eso hace que ese faltante de profesionales tenga acá un respaldo o vaya a tener un respaldo cuando la maestría ya esté montada. Va a ser una de las pocas opciones en Latinoamérica, sino que la única, no sé si me estoy equivocando en este momento, pero creo que al menos en la región, en el Istmo, no hay otra oferta igual. Conversando con otros colegas de Sudamérica, me decían que no hay una oferta así, ¿verdad? Sin embargo, Costa Rica pues está innovando en este campo. Va a tener una mezcla de profesores nacionales y extranjeros, es correcto. Un aporte
muy importante para el país es el desarrollo de esta maestría? Bueno, precisamente, Maribel, a raíz, compañeros también, a raíz de los cambios o de los ciberataques que hubo hace 2 años, bueno, lo primero que dijimos es, ¿qué estamos haciendo las universidades? Tenemos que hacer algo, ¿verdad? A raíz de esto, logramos plantear una iniciativa en la Universidad Nacional que tiene que ver con investigación en ciberseguridad, que es un laboratorio de I+D+I, que a su vez, dentro de las acciones puntuales está el diseño curricular de una maestría profesional en ciberseguridad industrial. ¿Y por qué en ciberseguridad industrial? ¿Por qué? Los procesos de transformación digital son inherentes al desarrollo de una sociedad. Pero los ciberataques que hemos experimentado en estos años, si bien es cierto, tienen un impacto financiero, existen ciberataques que podrían tener un impacto en la integridad de una persona o del ser humano, ¿verdad? O incluso de la sociedad misma. Un ejemplo clásico, los sistemas de acueductos, alcantarillados, sistemas de represas avanzados que implementan procesos de transformación digital implican que ya no van a estar aislados de la infraestructura de Internet. Necesitan tener una intrínseca relación con datos que provienen del Internet. Bueno, ¿qué pasa si nuestros sistemas de control de represas, por ejemplo, son vulnerados? ¿Qué pasa si un sistema de acueductos inteligentes son vulnerados? Y eventualmente se podría secuestrar un acueducto y pedir algo a cambio, ¿verdad? Bueno, sí. A raíz de esta problemática y otras que existen, la Universidad Nacional decide proponer una oferta curricular innovadora a nivel de posgrado, que tiene que ver con ciberseguridad, pero con un énfasis en la parte industrial. Es única en el país y se propone también como única y pionera en Latinoamérica. Una maestría virtual con un enfoque profesional que va a tener académicos y académicas de trascendencia, con trayectoria y experiencia a nivel latinoamericano, no solamente con personal costarricense, y que va a ser ofertada en el año 2025. Entonces, ese es uno también del aporte que mencionaba Gerser, que en la academia pues tenemos que estar también en estrecha vinculación con estas problematizaciones. Sí, un aporte bien importante que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué necesidades tenemos en materia de legislación nacional para protegernos como país, a las diferentes instituciones públicas y privadas y sobre todo a la gente de estos ciberataques? Ok, a nivel de legislación, ahorita hay un proyecto de ley, el 23.292, que fue presentado por un diputado, José Joaquín Hernández, que ahorita está en la corriente legislativa, que es necesario. Creo que ahorita, de hecho, Chile acaba de aprobar su propia ley de ciberseguridad. ¿Por qué es necesario? Porque muchas veces a nivel institucional o las organizaciones, cuando sufren un incidente de ciberseguridad, se requiere que lo reporte, se requiere atender esas necesidades, que cada institución se pueda comprometer, ¿verdad?, a poder proteger bien, de buena forma, las instituciones y los servicios que ellos brindan. Creo que a nivel de legislación estamos en ese proceso, pero también tenemos marcos legales que nos habilitan, digamos el decreto de creación de CECIR, que hay uno que fomenta, promueve la parte de ciberseguridad, coordina lo que es la ciberseguridad, que fue donde se creó el CECIR, pero sí ese se necesita. También hay otros decretos, el 133 MP-MISIT, que también ordena a las instituciones de gobierno, ¿verdad?, incorporar, ¿verdad?, ciertas controles de seguridad para proteger las infraestructuras, pero si bien es cierto, sí se requiere a nivel de leyes, que una ley que pueda brindarles esos dientes, le llamamos nosotros, para que se puedan ejecutar ciertas acciones a nivel de gobierno, ¿verdad? Son muchas las recomendaciones que hay para no ser víctima del cibercrimen. En pocos minutos para terminar el programa, ¿cuáles consideran ustedes que son las más importantes? Michael, ¿usted qué le diría al costarricense promedio? ¿Cómo se puede proteger de la mejor manera contra los ciberataques? Sí, me parece que el tema de informarse uno mismo, de capacitarse, y eso no quiere decir que hay que ir a leerse un libro muy grande ni tomar un curso especializado, sino que hay muchos tips, ¿verdad?, muy concretos, muy puntuales de fenómenos de esta índole que uno debería interiorizar y aprender para prepararse y no ser víctima de este tipo de situaciones. Entonces, el primer tema es el aprendizaje, el autoaprendizaje.
¿ok? Hay muchas fuentes de información hoy en día que están disponibles de forma pública. De hecho, el MISIT genera sus propios contenidos de lectura breve, muy puntuales de diversos fenómenos de este tipo, y hay que comenzar por ese lado. Aprender de forma muy puntual, sin llenarse la cabeza de muchas cosas, al menos no al inicio, pero tener, digamos, un interés propio, ¿ok?, en aprender y defenderse cuando llegue el momento. Sí, yo creo que hay una muy buena que yo siempre he dicho, y yo creo que todos los aquí presentes la sabemos, lo que le llamamos el Zero Trust, nunca confíes. Eso es básico, y creo que eso es algo, digamos, que todos los usuarios tienen que interiorizar. Siempre que les llega un mensaje, siempre desconfíen. Cuando les piden algo, revisen 2 veces, verifíquenlo. Si te hacen una llamada y tienen un sentimiento de urgencia, paren, estén tranquilos, no den información, porque eso es lo que va a generar, lo que es la ingeniería social, te genera ese sentimiento de urgencia para que usted brinde los datos, para que usted no piense, ¿verdad? Ellos lo que hacen es limitarlos a ellos para que no puedan pensar. Entonces yo siempre, nunca confíen, no brinden datos. Creo que siempre estarse capacitándose es algo muy importante para no ser víctimas, ¿verdad?, de ese tipo, digamos, de cibercrimen. Bueno, en complemento a lo que indica Michael y Gesser, vamos a ver, Maribel, yo creo que también aquí hay algo muy fácil, que debería ser fácil de comprender. En la presencialidad, yo no me voy a meter a cualquier lugar. En la presencialidad, yo implemento medidas de seguridad. Sí. Bueno, es que también eso tengo que trasladarlo a la virtualidad y al ecosistema de tecnologías de información. No con eso quiere decir que es que toda la sociedad deba de desconfiar en las tecnologías. Todo lo contrario, todo lo contrario. Se deben de utilizar con responsabilidad, con consentimiento informado y también implementando los mismos mecanismos de seguridad que yo implementaría en la presencialidad como tal. Hay que tener mucho cuidado, desconfiar también, porque los dispositivos móviles son de las principales fuentes de posibles ataques, sobre todo para los usuarios o los ciudadanos. Entonces, siempre hay que desconfiar. Nosotros, de igual forma, en la Universidad Nacional estamos trabajando en este momento en una aplicación de participación ciudadana que cuando la tengamos lista podrá ser descargada en aplicaciones en teléfonos Android o iOS para que los ciudadanos estén informados de alertas que van a ser también reportadas por las mismas personas de la sociedad civil, haciendo un tema colaborativo. Pues esperamos que iniciativas como esta se suben a muchas otras que se están desarrollando en muchas instituciones y en la sociedad civil para proteger a nuestros ciudadanos y pues nuestros datos sensibles y sobre todo nuestras finanzas para que pues cada vez estemos más preparados para enfrentar los ciberataques. Muchísimas gracias a ustedes por toda la información que nos han dado, muy valiosa, y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Puede buscar más información sobre cómo protegerse del cibercrimen, ¿verdad?, en la página del MISIT, en la página de los bancos, de algunas otras instituciones del Estado, pues la Universidad Nacional también pues da sus recomendaciones. En fin, hay mucha información en la red positiva que también nos puede ayudar a prepararnos para este tipo de ciberataques. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Muchas gracias por acompañarnos y ya sabe, tenga cuidado con los datos que brinda y a quién se los brinda. Cuídese, porque la seguridad empieza precisamente en ese aparatito que usted tiene en su mano. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.